Hola, ¿cómo están? Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches, profe. Muy bien, muy bien. Buenas noches. ¿Han tenido todo hoy? ¿Todas sus Sí, clases profe. regularizadas? ¿Todo ya? Sí. Qué bueno. Muy bien. Bueno, entonces pues vamos a seguir con este tema. Lo último que vimos fueron la clasificación magnética de los materiales, ¿verdad? Que algunos se magnetizan muy rápido, otros leve y otros de plano no. Y que había varias teorías, según Maxwell, según también Ampère, por ahí contribuyó. Y todos hablan de que al final se tiene una molécula, la parte más pequeña de la materia, la molécula, que según esto tiene pues una polaridad magnética y que al orientarse pues genera una propiedad magnética de todo el material. Sin embargo, veíamos que no, pues no nos convencía porque es que se pierde el magnetismo si hay una orientación. Entre otras cosas, siguiendo con este rollo, encontramos que hay una ley que es la ley de los polos, la atracción de los polos opuestos y el rechazo de los polos de nombres similares. Pues esa es una propiedad y comprobada en todas partes, por lo tanto, esto se llama ley. Y con esto nos vamos a ir metiendo poquito a poco a lo que es el circuito magnético. En todo caso, nosotros vamos a tener que usar ya las propiedades del magnetismo pues en los temas que nosotros necesitamos cubrir. Y entonces vamos a buscar aquí el material que nos ayuda a esto. Y vamos a definir lo que le llaman la ley de Ohm magnética. Si nosotros sabemos utilizar la ley de Ohm eléctrica, vamos a verificar que hay una ley de Ohm muy parecida o muy similar a la eléctrica, es decir, vamos a tener una fuerza, vamos a tener una oposición y unas líneas que fluyen, de flujo, justamente. Entonces, ese punto es el que vamos a deducir. Vamos a ver si lo tenemos por aquí a la mano. Muy bien. Vamos a ver cuál es la representación más sencilla que podemos encontrar. Por aquí lo tenemos. Muy bien. Pues vamos a compartir aquí a alguien que quiere entrar. Ahora sí estamos todos. Ahora sí estamos todos. Bien, pues vamos con el tema este del circuito magnético. Es el siguiente tema que nos interesa. A ver, vamos a compartir y vamos a seguir aprovechando el material que la vocacional 7, CECIT 7, hizo en su momento. Dice, ¿qué es lo que vamos a aprender aquí? Pues
una comparación, lo que les decía, de un circuito magnético con el eléctrico, y así vamos a poder determinar y utilizar la ley de Ohm para un circuito magnético. Esto significa, la ley de Ohm la conocemos, voltaje es igual a corriente por resistencia, o corriente es igual a voltaje entre resistencia, en fin, eso ya lo conocemos. Pero hay una ecuación muy similar, y al ser similar se le da, y por eso siempre la ponen entre comillas, porque es una ley que no definió Ohm en su momento. O sea, Ohm la definió para la parte eléctrica. Sin embargo, al verificar que tiene un comportamiento muy similar, que inclusive si nosotros tenemos arreglos en donde pudiéramos establecer mallas, también aplica en este tipo de arreglos la ley de Kirchhoff. Es decir, la suma de las caídas de tensión es igual al voltaje de la fuente. O en otra forma de decirlo, la suma de las subidas de tensión más la suma de las caídas en una malla cerrada es cero. Esa misma ley la podemos nosotros aplicar en un circuito magnético. Pero ¿cómo es que se forma un circuito magnético? Vamos a ver. Dice, el circuito magnético, es más, déjenme buscar una figura. Alguien más quiere entrar. Una figura en donde, para que tengamos nosotros la idea de lo que es un circuito magnético a nivel imagen. Y déjenme buscar el que mejor se ve, circuito magnético, y vamos a poner aquí una imagen. El más sencillo es este. ¿Y dónde quedó? Acá está. Vamos a ver si nos permite. Ahí está. Lo vamos a compartir. Vamos a compartir esta imagen. Y listo. No más déjenme contestar. Diga. Estoy en clase, compañero, dígame. ¿En clase? ¿Sí? ¿No urge? Si no está la Lulu. Órale. Sale, compañero. Gracias, hasta luego. Bien, observen, esto que tenemos aquí es el circuito magnético más sencillo. ¿Qué es lo que tenemos en este circuito magnético? Tenemos una bobina, ¿sí?, con un cierto número de vueltas, ¿sí?, y una corriente que está aplicándose aquí. Aquí en realidad hay una fuente. Tenemos un núcleo de un material ferromagnético. Aquí le pusieron magnético. Bueno, en realidad es un material ferromagnético. Y dentro de este núcleo fluye o se mueve un flujo o líneas de campo magnético. ¿Sí? Estas líneas o flujo magnético, comentábamos que no se pueden ver. Sin embargo, el efecto se puede comprobar, ya sea que nosotros pongamos aquí una brujulita, o que esto lo pongamos abajo y encima una hoja de papel. Entonces, con limaduras movemos la hoja, la sacudimos un poco y vamos a ver que hay una orientación de esas limaduras siguiendo la trayectoria cerrada esta, ¿sí? Si nosotros tenemos esta forma geométrica, así, déjenme ampliarlo un poquito, vamos a ver que aquí hay un corte. Podemos hacer un corte en esta sección y vamos a tener aquí una área, o sea, al hacer un corte aquí, vemos que la altura de por lo ancho, en realidad es el área de un cuadrado, ¿sí? Si aquí están pasando una cantidad de líneas de campo magnético, podemos definir
que el flujo magnético es igual, aquí lo tenemos, a la densidad de flujo por el área. De otra manera, densidad de flujo, o sea, la B, es la cantidad de líneas que pasan por ahí entre el área. Nada más que aquí ya la despejaron el flujo, pero partimos de esa definición. La densidad de flujo es la cantidad de líneas de campo magnético que están pasando por un área en particular, que va a depender de la geometría. Este núcleo puede ser, así como este es cuadrado, pero también puede ser redondo, como si fuera esto una dona. El famoso toroide es un núcleo redondo en donde aplicamos un voltaje a una bobina, y algunos lo utilizan para armar aquí un transformador, pero olvidémonos de ese secundario y solamente tengamos en mente esta figura. El hecho de nosotros aplicar aquí un voltaje y tener esta bobina enrollada alrededor de esta parte genera que se forme un flujo magnético y cerrado. Es como si estuviera moviéndose corriente, si esto fuera un conductor y aquí tuviéramos una batería. Por eso se dice que es muy similar a un circuito eléctrico, porque tenemos los tres elementos. La fuente de alimentación que estamos aplicando a la bobina y esta bobina que produce este flujo y este material que, por supuesto, dependiendo del tipo de material, va a ser, va a tener una propiedad que le llaman reluctancia, y esa reluctancia no es otra cosa que la oposición al flujo de estas líneas de campo magnético. Si esto fuera un circuito eléctrico, tendríamos una pila, una resistencia y la corriente circulando ahí. Por eso es que se dice que podemos aplicar nosotros ese concepto de la ley de Ohm magnética. Hay una fórmula que dice que mu por H es igual a B. Mu por H es igual a B. Mu, habíamos comentado que se trata de una propiedad que tienen los materiales que nos dice qué tanto es posible que se pueda magnetizar un material. Si la mu relativa es mucho más grande que 1, estamos hablando de los ferromagnéticos, casi 1 de los paramagnéticos, y los diamagnéticos de plano es mucho menor que 1. Entonces, hay una ecuación que nos relaciona la densidad con la permeabilidad y la intensidad de campo magnético, que es esta H. Aquí en realidad, sobre la B, se está sustituyendo este valor de mu por H, mu por H, es lo mismo. Ahora, si nosotros pasamos aquí, la intensidad de campo magnético es igual al número de vueltas que tiene la bobina por la corriente que está circulando ahí entre la longitud media. ¿A qué le llaman longitud media? Le llaman longitud media exactamente a esta longitud que está en el centro. Se dice que las líneas de campo magnético tienden a concentrarse en el centro del material, ¿sí? Por eso se maneja siempre como concepto el uso de esta longitud media. Esto lo tenemos aquí. Entonces, vean, la H está siendo sustituida por NI, que es la fuerza magnetomotriz, así le llaman. Nosotros vamos a hacer por ahí una tablita en donde vamos a hacer las equivalencias. De momento, el producto de N, que es el número de vueltas por I, lo tenemos aquí, y la L es la longitud media. Si esto se acomoda, o sea, si esto se acomoda, resulta que podemos nosotros conservar la N por I, la L, y bajar el mu 0 por mu R por S aquí.
Al final de cuentas es la misma ecuación. O sea, si nosotros multiplicamos extremos y medios, es NI por todo esto, y aquí lo tenemos, NI por todo esto entre LM. Sin embargo, la razón de acomodar este circuito de esta manera es que a esta parte se le llama reluctancia. La reluctancia es una propiedad que quiere decir es la oposición que presentan los materiales a que fluya por ahí estas líneas de campo magnético. Entonces es equivalente a una resistencia. Y el N por I es el equivalente a un voltaje, nada más que el N por I aquí se llama fuerza magnetomotriz. Entonces, aquí abajo tenemos una tablita que nos dice, si nosotros estuviéramos hablando de un circuito eléctrico, tendríamos una fuerza electromotriz, que no es otra cosa que la fuente de voltaje, y la representamos con E. En el caso de un circuito magnético, tenemos nosotros la fuerza magnetomotriz, y es igual a N por I, ¿sí? Si es N por I, como está aquí, entonces se trata, las unidades van a ser amper por la I y N vuelta, o sea, las unidades son amper vuelta. Esa es la unidad de la fuerza magnetomotriz. En el caso del eléctrico tenemos intensidad de corriente en amperes, simbolizado con I. En el caso del magnético tenemos flujo magnético representado por phi, y las unidades son Webers. En el caso de un circuito eléctrico existe la resistencia, dice aquí ómica, pues bueno, simplemente la resistencia o la oposición al flujo de la corriente. Entre mayor es nuestra resistencia, pues menos amperes circulan por ahí. Las unidades son ohms, y en el caso de la reluctancia, inclusive es una R un poquito estilizada, dice aquí que es 1 en H, las unidades son 1 en H. ¿Okay? De la misma manera, si nosotros tenemos un circuito eléctrico donde esté un nodo, recuerden que Kirchhoff dice que la suma de las corrientes en un nodo es igual a 0. De la misma manera, la suma de los flujos en un punto es igual a 0. Otra forma de decirlo, la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. Es exactamente lo mismo. De la misma manera, vamos a tener nosotros que la suma de los flujos que entran a un nodo va a ser igual a la suma de los flujos que salen. Entonces, esta propiedad o este comportamiento nos permite que nosotros apliquemos las mismas ecuaciones como si fuera un circuito eléctrico. Inclusive, hay una recomendación para poderlo resolver y nos dicen, vamos, este es nuestro problema. Vamos a suponer que nos piden calcular el flujo magnético, ¿sí?, que está circulando por este núcleo. Si tenemos una corriente, digamos 8 amperes y 80 vueltas, con esto ya calculamos la fuerza magnetomotriz y nos tendrían que dar el dato para poder calcular la reluctancia. Entonces, esto lo podemos escribir en un circuito eléctrico equivalente, ¿sí?, con una fuente, una resistencia, que se llama reluctancia, y una corriente, que acá se llama flujo magnético. Entonces, si para nosotros es más fácil sacar el equivalente en forma eléctrica, lo podemos tratar así, y todas las ecuaciones que podamos plantear se van a cumplir, ¿sí? O sea, si nosotros planteamos que nuestro circuito son un par de mallas, nosotros sabemos circuitos eléctricos y podemos sacar el flujo en una de las mallas, la que nos interese. Bien, pues este es el circuito magnético elemental,
Sí, lo que dice la ley de Hopkinson es, si tomamos un circuito magnético como el de esta figura y suponemos que este flujo lo origina esta bobina, siempre y cuando le apliquemos una corriente, el flujo se canaliza totalmente por el núcleo. Ustedes recuerdan que si nosotros tenemos un imán, pues en los extremos las líneas empiezan a ver dispersas, pero en el centro, ahí están concentradas las líneas de flujo. Al llegar a un punto en donde tenemos un extremo, las líneas tienden a regresar de alguna manera a su origen, ¿sí? Y entonces tenemos líneas de menor intensidad conforme nos vamos alejando. Pero teniendo una estructura cerrada como esta, lo que se provoca es que las líneas de flujo se concentren en el material, en el centro del material, ¿sí? Claro que la geometría, por ejemplo, aquí vamos a tener curvas, ¿sí? Aquí va a haber pues un error. Si nosotros consideramos esta longitud media, pues en estas curvas hay un pequeño error, pero las ecuaciones las podemos considerar porque el error que se presenta no es tan considerable. Entonces, sí podemos seguir utilizando las ecuaciones sin importar estas curvas que se presentan por aquí. Para nosotros es calcular la longitud media y eso nos va a permitir, de acuerdo a esta fórmula, vean, si nosotros quisiéramos calcular lo que habíamos propuesto, ese flujo magnético, nos deben dar los valores de n, número de vueltas, y la corriente. Tenemos que calcular o nos dan como dato la longitud media. Esta es la longitud media. Y debemos saber de qué material se trata. Y dependiendo de ese material nos pueden dar como dato la mu relativa. Esta es una propiedad y hay tablas. Vamos a utilizar en algunos ejemplos una tabla en donde vamos a obtener la mu r y hacer nuestros cálculos. Y debemos conocer el valor del área de la sección transversal por donde está circulando este flujo. Por ejemplo, si estamos aquí, es lo que les decía, pues esta área de aquí va a ser diferente a la que tengamos desde aquí hasta este punto. Pero no nos vamos a preocupar, ¿sí? La verdad que es muy poco lo que nos pueda afectar. Decían como comparación, es como, quién sabe si sea cierto, es como si tuviéramos lleno el Estadio Azteca de pintura blanca o la alberca olímpica de pintura blanca. Si le echamos una gotita de pintura negra, la revolvemos, claro que hay afectación, claro que ya no es 100% pintura blanca, pero ¿qué tanto? ¿Qué tanto podemos decir que se alteró una gota contra todo lo que tiene la alberca olímpica, la de aquí de Zacatecas? ¿De acuerdo? Pues ese es el circuito eléctrico más simple. ¿De dónde salió todo esto? Todo esto salió de esta ley de Biot y Sabat, en donde partieron con pues una bobina enrollada en un núcleo, ¿sí? En donde se aplicó una corriente. Entonces, este es el circuito, digamos, primitivo de un circuito magnético, en donde al aplicarle corriente en esta bobina, resulta que se estaban formando aquí campos magnéticos o líneas de campo magnético concéntricos. Hay un ejercicio, hay un experimento en donde ponen esto vertical, ponen la hojita, sacuden las limaduras de hierro y se forman los círculos concéntricos, y a esta parte de B le llaman la densidad de campo magnético. Entonces, la fórmula dice que es mu0 por I es igual a la integral de B, que es la densidad de campo magnético, por diferencial de L. Si nosotros consideramos toda la longitud de esta barra o de esta bobina, entonces tendremos toda la longitud, ¿sí?
Otro dato que se encuentra aquí es que la inducción magnética o densidad de flujo a una distancia de, ¿sí? Conforme nos alejamos, es perpendicular al conductor. Siempre va a estar en un ángulo aquí de 90 grados. Inclusive de aquí sale la famosa ley de la mano derecha, en donde el dedo índice nos dice cuál es el sentido de la corriente y los dedos nos dicen cuáles son el sentido de las líneas de campo magnético. Debemos nosotros definir esto así como un convenio, de la misma manera que en el circuito eléctrico nos dicen que la corriente fluye del negativo al positivo, eso es físicamente, pero cuando analizamos nosotros decimos que sale del positivo, y eso nada más por convención. Aquí aparecen, como siempre, la propiedad de la permeabilidad magnética en esta fórmula, la intensidad de corriente que se está aplicando y la densidad de campo magnético. Cuando hablamos de B, es la densidad de campo magnético. Por allá miren, ¿desde cuándo está esta teoría? Ampere en 1700, bueno, esta es su edad, ¿no? Del 75 a 1836, dice que tomando como base esta ecuación, encontró una relación entre estas dos magnitudes. Si nosotros tenemos un conductor por donde está circulando una corriente, esa corriente va a ser igual a la integral de la densidad de flujo por diferencial de longitud, ¿sí? Entonces, vean, aquí tenemos nuestro conductor, si aplicamos la corriente, vamos a tener en algún punto el valor de la densidad de flujo, ¿sí? Y entonces, si nosotros consideramos la integral de todo eso, aquí está otro, veamos por aquí, la integral cerrada de BL con respecto a DL, siempre las líneas de campo magnético en un punto van a ser perpendiculares, ¿sí? Es un vector, por eso tiene este simbolito. En cualquier punto, siempre el valor de D va a ser perpendicular a ese punto en donde estemos nosotros haciendo el análisis. Si nosotros vemos que el campo es constante, lo podemos sacar, y la diferencial de corriente, pues va a ser toda, perdón, de longitud, pues va a ser toda la longitud que estamos nosotros recorriendo en este punto en donde nos encontramos. Finalmente, pues si se hacen las operaciones, tenemos esta expresión, ¿sí? De donde sale que la densidad de flujo es igual a mu por la corriente entre 2 veces pi por r. Esa es una de las ecuaciones que nos relaciona la densidad de flujo. La otra es la de mu por h. B es igual a mu por h. ¿Qué es un solenoide? Pues un solenoide es, en lugar de tener un solo conductor, a este le damos forma de bobina, ¿sí? Entonces, vamos a tener aquí un dato adicional, que es el número de vueltas de la bobina, ¿sí? Y si tiene un núcleo, provocamos que las líneas de campo se concentren en ese núcleo. Entonces, si se está hablando de un solenoide, ¿sí? Tenemos, bueno, aquí lo pusieron cuadrado, ¿sí? En donde se tiene una longitud. Esta es una longitud. Vean, como referencia, los puntos significan que son corriente que entra hacia nosotros y el tachecito es corriente que va hacia allá. Si nosotros hacemos el mismo análisis para calcular esto, vean que lo único que aparece como adicional es n, ¿sí? N, que viene siendo el número de vueltas del solenoide. O sea, el solenoide no es otra cosa. Vamos a ver si ahorita podemos ver otra imagen. Aquí viene el famoso toroide. Vamos a ver si podemos ver un solenoide.
a ver, aquí tenemos unas imágenes. A ver si nos encontramos por aquí con un solenoide. Circuito magnético es solenoide. Bueno, es lo bueno que tenemos la red. Bueno, pues esto sería algo similar a esto. ¿Sí? Ya sea esto que está aquí o esto simplemente. Si nosotros, en lugar de tener un conductor recto, lo hacemos como si fuera resorte, con N bobinas, entonces se intensifica la intensidad del campo magnético. ¿En qué proporción? En el número de vueltas. ¿Sí? Entonces es una ventaja tener una bobina, porque entonces esto nos permite multiplicar prácticamente la intensidad de campo magnético por este número de vueltas. Si nosotros tenemos un circuito como este que está aquí, este que tenemos aquí abajo, bueno, vamos a ver si lo podemos subir. Este que está aquí abajo, entonces, nuevamente tenemos aquí el circuito magnético elemental, en donde tenemos I y la N. Entonces, esto es una fuerza magnetomotriz. El flujo magnético está circulando por este lado, ¿sí? Pero resulta que aquí tenemos un corte. Al tener un corte, tenemos aquí un espacio en donde hay una oposición mayor al flujo. Y eléctricamente, hablando entre comillas, eléctricamente, es como si tuviéramos una resistencia de un valor que corresponde al material ferromagnético, esto que está en gris, en serie con una resistencia un poquito más grande. Entonces, si yo quisiera hacer ese circuito equivalente, simplemente tengo mi fuente, tengo la resistencia o reluctancia del núcleo y luego la reluctancia del entrehierro, y esto se llama fuerza magnetomotriz. O sea, eso que estamos viendo ahí lo podemos, a ver, déjenme ver si lo podemos nosotros mostrar acá. Vean, este es un circuito eléctrico que nosotros conocemos, pero si tengo el valor de N por I, ya tengo el valor de la fuerza magnetomotriz. Si tengo los datos para calcular la reluctancia, voy a sacar la reluctancia del núcleo. Y como es entre hierro, así le llaman a ese corte, puedo calcular su reluctancia, que siempre, siempre, siempre va a ser mucho más grande que esta. La del vacío siempre es más grande que esta. ¿Y qué vamos a tener aquí? Fluyendo, pues un flujo magnético. Un flujo magnético. Entonces, vean de nuevo los mismos componentes, como si fuera un circuito eléctrico, nada más que la fórmula sería como flujo magnético es igual a la fuerza magnetomotriz entre la reluctancia total, porque aquí es la suma de las dos reluctancias, y esto es igual a N por I entre, ¿cuánto dijimos que era? Longitud media entre mu por S, ya se me olvidó. Bueno, según creo que es esta. La fuerza magnetomotriz es igual a N por I, número de vueltas por corriente, entre la reluctancia. Entonces, aquí pusimos mu, pero es mu 0 por mu r, que es lo mismo, por el área y la longitud media. Entonces, es como si nosotros estuviéramos haciendo un circuito eléctrico en donde no nos dan el valor de la resistencia, pero la podemos calcular con esta ecuación. Vamos a hacer en su momento algún conjunto de
fórmulas. Vamos a regresar acá. Estoy presentando. ¿Sí? Una tablita de fórmulas para poderlas aplicar. ¿Sí? Lo importante es que vean, este es un concepto que le llaman histéresis. ¿Sí? Lo vamos a ver después con calmita. Bueno, aquí lo que están comentando es justamente cuando estamos usando el toroide, aparece el parámetro n, ¿sí? Y esta es la misma ecuación que ya les había puesto hace rato. El flujo es igual a n por i, o fuerza magnetomotriz, entre la reluctancia. Si tenemos dos en serie, pues va a ser la suma de los dos. Esto quiere decir que también nosotros podemos tener un arreglo como este. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si están de acuerdo. Bueno, para reforzar, observen aquí Aquí sí nos están mostrando ese corte. Vamos a ver si aquí se ve. Ingeniería eléctrica, circuitos magnéticos. Pues esto mejor lo bajamos. Bueno, estos arrancaron primero con el efecto. Bien, pues vamos a ver aquí. Dice aquí tan sencillo como esto. Si hacemos circular una corriente por una bobina, en el interior de la misma se produce un campo magnético. Vean, esto es simplemente alambre, ¿sí? Se enrolla aquí en un marco para que se le dé forma a la bobina, y por el hecho de tener esta forma, al aplicarle la corriente, se va a presentar aquí un flujo de líneas de campo magnético, en donde se va a presentar igual que en un imán, un polo norte y un polo sur. Aquí lo que nos están indicando es de que las líneas van en este sentido, ¿sí? Siempre y cuando la corriente vaya así. Aquí nuevamente se aplica el principio de la mano derecha, ¿sí? La corriente entra por acá, ¿sí? Y las líneas se forman de esta manera. Entonces, el sentido de las denominadas líneas de campo están indicadas en la figura. La regla del tirabuzón. El campo magnético existe también en el exterior de la bobina, efectivamente, en menor intensidad, pero está lo que le llaman campo magnético disperso. Dice, aun cuando sus efectos son mucho más débiles, por lo que es necesaria otra magnitud para dejarlo completamente determinado en todos los puntos del espacio en donde aparece. Bueno. Aquí abajo tenemos otro circuito. Dice, esa magnitud es la inducción magnética o densidad de flujo o densidad de líneas B, cuya unidad es Weber sobre metro cuadrado. Aquí ya habíamos definido que flujo o densidad de flujo es igual a líneas de campo magnético entre el área. Si nosotros, aquí por ejemplo, ya le agregaron un núcleo, ¿sí? Se tiene la bobina de todos modos aquí, esta es una bobina alrededor del núcleo, y lo que provoca es que se esté dando estas líneas de campo magnético en el interior, pero vean, aquí hay un corte de sección transversal. En esta sección de área, si nosotros pudiéramos medirla, podríamos ver que pasan cierta cantidad de líneas por unidad de área. Es como si estuviéramos hablando de densidad de lluvia, cuántas gotas de lluvia caen por metro cuadrado. Entonces tenemos una sección de área y nosotros medimos cuántas gotas cayeron y podemos, o como lo dicen los meteorólogos, milímetros de lluvia por unidad de metro, algo así, que es cuando quieren decir que hubo una lluvia muy intensa. Densidad,
densidad demográfica. ¿Cuántos habitantes por unidad de área o por kilómetro cuadrado? Pues en esta zona la densidad es de 15 habitantes por kilómetro cuadrado. De esa misma manera aquí es la densidad de flujo. ¿Cuántas líneas por el corte que tenemos aquí? Tenemos. Y eso nos lo da esta fórmula. Flujo entre el área. ¿Sí? La unidad de la densidad de flujo son Weber sobre metro cuadrado. Por lo tanto, y esto es lógico, porque si nosotros despejamos B va a ser igual a flujo entre S, flujo son Webers, S son metros cuadrados, entonces tiene sentido. Y tiene en cada punto del espacio en donde existe una dirección, un sentido y un valor determinado, o sea, como si fuera un vector. En algunos casos, en lugar de emplear la inducción, se emplea el flujo magnético o flujo de inducción para señalar la acción magnética total en una superficie. Pero de todos modos está relacionado con B, ¿sí? Phi, la letra Phi, está en unidades de Webers y podemos asociarla justamente con B y S. No es otra cosa de lo que ya habíamos hablado. Y realmente partimos de B, flujo entre el área. Aquí despejamos el flujo, pues es densidad por área, en donde S es la superficie recta. Recta porque realmente es un corte aquí. Ajá. Esta fórmula es válida si B se mantiene constante en cualquier parte de la sección. Este detalle de aquí hay que considerarlo porque no es lo mismo una densidad, supongamos 10 centímetros cuadrados, y de pronto se reduce a 5. Ya es otra densidad. Y como la reluctancia depende del área, por lo tanto, aquí estaríamos hablando quizás de dos reluctancias diferentes, o sea, dos resistencias en serie. Entonces, los flujos son válidos o la densidad de flujo es válida mientras tengamos una área constante. Si cambia el área, como esto depende del área, lo que sí no van a cambiar son las líneas. Las líneas van a ser siempre las mismas. Si aquí por alguna razón se hace más pequeñita el área, o sea que esto fuera menos grueso y vuelva otra vez a la longitud normal, entonces en toda la trayectoria las líneas de flujo son las mismas, no así la densidad. ¿Sí? Ahí debemos tener mucho cuidado con este detalle cuando tengamos que hacer los cálculos. Si nos dan distintas geometrías, entonces, aunque tengamos la misma phi, tenemos que calcular las B's distintas según las geometrías. Es válida siempre y cuando se mantenga constante. Pues sí, en donde sea constante va a aplicar. A esto le llaman el famoso anillo de Rowland. Bueno, aquí nuevamente están las mismas fórmulas de hace rato. La N por I, la mu, la longitud y la densidad. Si el anillo está enrollado en el vacío, pues mu0 se denomina permeabilidad absoluta. O sea, si esto fuera un núcleo hueco, si esto fuera un núcleo de aire. Y entonces tendríamos que utilizar la mu0 para hacer los cálculos. Pero si en este caso N es el número de espiras y el número de corriente, la cantidad de corriente, L la longitud media. Si nosotros tenemos una figura de este tipo, tenemos que sacar la longitud media, pero exactamente en el centro de esta trayectoria. A veces en los ejercicios nos dan el radio interior y el exterior, pues sencillo. Tenemos este radio A, calculamos la mitad de este radio o de este punto a este punto, y al radio A le sumamos este cachito y ya tenemos el radio medio. Y con el radio medio podemos nosotros sacar la longitud media. Entonces es un poco usar la geometría.
En su momento vamos a ver algunos ejercicios en donde vamos a hacer estos cálculos dependiendo de la figura geométrica. Entonces sí es importante tenerlo presente. Entonces, L es el largo de la línea media magnética y se define la intensidad de campo o excitación magnética H, en este caso como amper vuelta sobre metro, a esta relación. H es igual a NI sobre L, ¿sí? Siempre tomemos la longitud media, o si se trata de una bobina de este tipo, va a ser la longitud que tenga la misma bobina. Incluso aquí lo pusieron como largo. Es un solenoide, esta es la longitud. Es una estructura cerrada, es la longitud media de esa estructura cerrada. Entonces, ahí se deriva esta fórmula de la intensidad de campo magnético. ¿Sí? Vean que inclusive aquí en esta figura lo que muestra es que al estar aplicando la corriente, ¿sí? En este sentido, nuevamente la regla de la mano derecha, entonces hace que esto tenga forma de imán, o sea, este núcleo al que le han enrollado esta bobina y al hacerle pasar una corriente, pues se forman los polos norte y sur, y vean, las líneas entran, se concentran en el núcleo y tienden a salir para regresar a su origen, ¿sí? En algunos casos, dependiendo de la posición, pues sí va a ser menos intensa conforme nos alejemos. Entonces, aquí se ve entonces que hay una correspondencia entre la parte eléctrica y la parte magnética. Esto es muy, pero muy fácil de comprobar, ¿sí? Entonces, de ahí sale también esta fórmula. Hay una anterior a esta, en donde manejan la diferencial de longitud, de tal manera que si vamos a considerar toda la intensidad de campo magnético, pues tenemos que utilizar toda la longitud. Entonces, en lugar de ser diferencial de longitud, pues tenemos la longitud completa. Muy bien, no sé qué más venga aquí en este, que salió de rebote. Hay bueno, la misma ecuación de hace rato. B es igual a mu por H. Si acá arriba nos dijeron que H es igual a NI entre L, lo único que están haciendo es reemplazándola. De aquí sale, se movió. De aquí sale, vamos a regresar un poquito. Le dimos mucho. Vaya que le dimos mucho. Bueno, ¿de cuántas páginas son? Ya estamos cerca. Vean. Lo que decíamos, aquí tenemos H igual a NI por L. Entonces, B igual a mu por H. En lugar de mu, están poniendo aquí mu por mu R. Aquí no se alcanza a ver, pero es la mu R. Y N por I. ¿Sí? A ver, vamos a movernos poquito a poco. Y observen esta figura que tenemos de este lado. Sigue siendo exactamente la misma. Nada más que aquí hay un detallito, y este es un punto que van ustedes a investigar. Nada más déjenme ir un poquito aquí abajo. Esta es una tabla de algún material en particular. Si ustedes se dan cuenta, en el eje de aquí tenemos los valores de H, y en el eje vertical tenemos los de B en teslas, aquí en amper vuelta sobre metro, y aquí la unidad de B en teslas. O webers, todo depende de la proporción, nos vamos a encontrar teslas o webers. Perdón, Weber sobre metro cuadrado. Ahora, esta curva, por ejemplo, la que tenemos aquí,
es para un cierto tipo de material. Por ejemplo, aquí dicen que es el cast iron. ¿Iron qué es? Hierro, ¿no? Aquí, por ejemplo, es acero y otro tipo de acero. Entonces, vean que la permeabilidad va a depender también del tipo de material. Para el diseño de algunas máquinas, entonces, se echa mano de estas tablas y entonces con estos valores, bueno, y ya dependiendo de lo que vayamos a calcular, nosotros podemos sacar esta relación directa aquí. Para una intensidad de campo magnético de B, ¿cuál es la H? O al revés, ¿sí? ¿Cuál es la densidad y la intensidad? En su momento vamos a echar mano de algunas tablas. Tenemos una que tenemos por ahí un poquito más completa, entonces la vamos a utilizar. Y bueno, aquí siguen utilizando la misma ecuación de hace rato. Recuerden, flujo es igual a densidad por área. B es igual a mu por H. Y mu por IH es igual a NI entre L. ¿Sí? La S permanece. Esta S permanece. ¿Qué es lo que se hizo? En lugar de B, se sustituyó por mu por H. Y la H es NI entre L. NI nuevamente aparece aquí y se acomoda la longitud media entre mu, R mu 0S, y a esta parte de aquí, esto que tenemos aquí abajo, es a lo que se le llama reluctancia. Dice aquí que se mide en henries. Entonces, si a nosotros nos dan un material y tenemos el corte transversal por donde va a pasar y tenemos esa mu R, nosotros podemos calcular la reluctancia. Y si sabemos cuántas vueltas tiene la bobina y qué corriente se le está aplicando, entonces simplemente dividimos y tenemos este valor phi, que es el flujo magnético, que vienen siendo las líneas de flujo magnético. Entonces, aquí es en donde están representando la famosa ley de Ohm magnética, flujo igual a fuerza magnetomotriz entre R. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? La suma de, ahora vean esto, si N por I, que es la F, es la fuerza magnetomotriz, también nosotros podemos usar una especie de ley de Kirchhoff, en donde la suma de las caídas de voltaje, por decirlo así, que en realidad son la suma de las caídas de fuerza magnetomotriz, va a ser igual al de la fuente. Los ejercicios nos lo van a decir, simplemente estamos viendo los conceptos. Este es un circuito magnético, pero vean, le han aplicado dos bobinas. Entonces, si tenemos dos bobinas, pero las dos, pudiera ser esto un transformador, donde aplicamos una corriente y aquí vamos a tener un secundario. Pero si estamos aplicando corriente a los dos, vamos a tener dos situaciones. Si la corriente que se aplica hace que las líneas de campo magnético vayan en un mismo sentido, entonces vamos a tener la suma. Pero si por alguna razón invertimos el voltaje, vamos a ver que las líneas van a ir en sentido contrario y por lo tanto va a predominar la de mayor valor. Si este es más grande, digamos que son la misma cantidad de vueltas, aplicamos 10 amperes y aquí 4, pues el valor del flujo que va a seguir o el sentido que va a seguir es el efecto de la más grande. Ahora vean ustedes que es posible encontrar un circuito así o un circuito de esta manera. Aquí es en donde sirve la ecuación que estaba aquí arriba, en donde de alguna manera aquí se origina el flujo, llega a un punto y se reparte. Se reparte a la derecha, se reparte a la izquierda y se vuelve a sumar. Si yo quisiera representar ese circuito magnético, vamos a ver cómo sería. De momento no vamos a resolver nada, pero
Vamos a suponer que solamente tengo una sola bobina, no dos, una sola bobina. Entonces vamos a tener la fuerza magnetomotriz, una reluctancia del centro y una reluctancia de los brazos. ¿Sí? Entonces, déjenme ver si aquí puedo mostrarles. Tendríamos una ecuación de este tipo, un circuito de este tipo, una fuerza magnetomotriz, ¿en dónde? Aquí, la reluctancia del centro, en este punto se desvía para acá una parte del flujo y otra por acá. Por lo tanto, tendríamos un flujo 1, un flujo 2 para acá y un flujo 3. ¿Sí? En donde el flujo 1 es igual a flujo 2 más flujo 3. ¿Sí? O sea, nosotros podemos hacer esta representación. Un flujo central originado por esta fuente se va a separar en un flujo 2 y en un flujo 3, pero esta ecuación la podemos plantear que el flujo 1, el del centro, va a ser igual a la suma de los dos, ¿sí? Porque este es un nodo, entonces aplican las mismas leyes que hay para Kirchhoff en nodos, ¿sí? Entonces, todos esos conocimientos que ustedes tienen de circuitos les va a servir para que resolvamos esto. Cuando estamos en el salón, y empezamos con estos temas, siempre la pregunta es, ¿conocen ley de Ohm? Y sí, se ríen, dicen, no, pues ¿cómo no voy a conocer ley de Ohm? Y sí la conocen, el tema es que a la hora de aplicarla en un circuito magnético, resulta que nos confunde mucho este valor, este tema de aquí de la reluctancia. Si esto es un circuito eléctrico, es como si estuviéramos calculando la resistencia, nada más que aquí habría parámetros eléctricos en lugar de magnéticos, ¿sí? La oposición al flujo de la corriente o permitividad eléctrica, el corte del resistor, la longitud, y entonces estaríamos calculando aquí la resistencia. Y no hay diferencia, si nosotros calculamos la resistencia, pues la reemplazamos aquí y tenemos nuestra ley de Ohm, o sea, no hay problema. Muy bien, estábamos aquí que es posible que encontremos estos arreglos o estos como este que está aquí, y vaya que tienen uso, ¿sí? Por ejemplo, ¿en qué puede utilizarse esto? ¿Conocen lo que es un relevador? Sí. Si no, aquí buscamos una imagen. Vean, vamos a ver. Un relevador no es otra cosa que un circuito magnético. A ver, vamos a ver. Relevador. Relevador. Vean, así están encapsulados los relevadores. Aquí se alcanza a ver un relevador con su encapsulado. Ay, está barato, vean, 100 pesos. No es otra cosa que una bobina, un solenoide. En el centro tiene un núcleo ferromagnético. Cuando se aplica una corriente, esto se magnetiza y jala este contacto, jala este material por magnetismo, tiene un resorte y a su vez hace que se peguen o despeguen estos contactos. No es otra cosa que un switch magnético. Con 5 volts, como dice aquí, que están en la bobina, nosotros podemos controlar de este lado una carga de mayor corriente o voltaje. Inclusive vean las especificaciones, ¿no? Dice, esta es nuestra bobina y le podemos aplicar 5 volts. Pero en los contactos podemos meterle 250 volts de corriente alterna o 30 volts de corriente directa. Veamos si se puede ver de otra manera. Esta es la parte de abajo. Pero por aquí había uno que decía símbolo del relevador.
Y esto no es otra cosa que una aplicación de estos, por ejemplo, si nosotros vemos aquí este circuito de aquí. Este es nuestro relevador. El relevador es el equivalente a ver si carga la imagen. Es el equivalente al solenoide. Vamos a ver ahí. Estoy cargando. Vean. Órale. Vean, el simbolito que vamos a encontrar en cualquier diagrama eléctrico es que tenemos dos terminales para aplicarle voltaje a la bobina. Y va a haber tres elementos, al menos, aislados de este circuito. ¿Sí? Esto de aquí nada tiene que ver con eléctricamente, pero magnéticamente sí. Cuando aplicamos voltaje entre A y B, se magnetiza y entonces este contacto se jala para acá y se cierra entre C y E. Cuando se quita la corriente por efecto de un resorte, no hay magnetismo, se pierde la atracción y entonces se regresa acá. Por eso cuando ustedes van a comprar el relevador les dicen cuántos polos y cuántos tiros. Este es de un polo, un tiro, ¿sí? Y hay un contacto que está siempre cerrado, normalmente cerrado, y otro normalmente abierto. Ustedes, por ejemplo, pueden controlar, apagar algo cuando se dé una situación. Entonces mandan una señal y desconectan. Es como un circuito de protección. O al revés, quieren ustedes prender algo cuando se dé cierta condición. Entonces viene la señal, magnetiza, atrae y, por ejemplo, pueden prender la bomba del agua. ¿Sí? Con estas características que tiene aquí, pues sí puede prender la bomba del agua. 250 volts hasta 10 amperes, 100 amperes y 80 amperes. Es un montón de corriente. Entonces, el símbolo es así de simple, y la figura eléctrica, bueno, aquí se ve más, incluso está animado, vean. Aquí se aplica el voltaje, se magnetiza, se atrae por magnetismo y por la forma en que nos está moviendo los contactos. Aquí pegados, los despega y lo pega en el otro par de contactos. Entonces, vean, eléctricamente nada tiene que ver. Por eso, con 5 volts, por ejemplo, podemos controlar una lámpara incandescente, una bomba, un timbre eléctrico, en fin. Entonces, este es el principio, así de simple. Por eso es que se escucha el tic y el tac, tic, tac, tic, tac. Muy bien. Bueno, pues esto es de lo que nosotros nos vamos a encontrar. Distintos símbolos de relevadores según la norma. Bueno, en algún punto de las máquinas eléctricas, si vamos a llegar a ver esto de los relevadores, pues bueno, ya dimos un avance con esto. En la siguiente clase vamos a hacer un resumen paso a paso de las ecuaciones, cómo se deducen, y nos vamos a arrancar con nuestro primer ejemplo de un circuito eléctrico magnético, ¿sí? Lo que sí, nada más como curiosidad, si ustedes ven este circuito magnético, aquí hay rayitas. Lo que nos indica es de que este núcleo no es macizo, son láminas, son laminitas que están aquí empalmadas y a su vez, ya en la realidad, cada laminita de la otra está separada por una capa de barniz. Hay una razón para hacerlo así. Inclusive, si ustedes ven los transformadores, se van a dar cuenta que así está el núcleo. Son núcleos laminados. Entonces, échenle una lectura, búsquenlo por ahí. Creo que aquí no viene en este documento. ¿Por qué razón tienen que ser laminados? ¿Sí? Y pues me lo mandan al correo de donde les llega la invitación. ¿Por qué razón los núcleos de los circuitos magnéticos son laminados y no se manejan núcleos de material macizo? ¿Sí? Esa sería
el tema a investigar. Nada más como curiosidad. Esto sí lo vamos a considerar en nuestros cálculos, porque en realidad el que tengamos ese material de barniz en medio hace que no tengamos un área efectiva, es un área aquí aparente. Bueno, por hoy dejamos aquí. El jueves hacemos un resumen estructurado, ¿sí? Para definir las ecuaciones que nos van a ser útiles y pasamos ya a nuestros ejemplos de circuito magnético. Aquí sí vamos a ver distintos ejemplos que hay. A ver si subimos el libro y se van a dar cuenta de la variedad de circuitos magnéticos y cómo se ataca cada uno de ellos. Y sobre eso va a ser el primer examen. Ya saben, les mandamos sus ejercicios el jueves y me lo mandan el lunes o el martes. Lo hacen en casita con calma y me lo entregan. Pero sí es importante que sepamos la secuencia y cómo es que se analizan este tipo de circuitos que para nosotros habían sido raros. Ahora les vamos a dar un cálculo. Aquí, bueno, lo mismo es otro tipo de relevador. Bien, todo esto, aunque no lo parezca, se usa, ¿sí? En un motor, y ya veremos en dónde más. Por hoy los dejo descansar para que sigan con su siguiente clase y nos vemos el lunes. Vemos que hay 32 compañeros, entonces pues todos tienen asistencia. ¿De acuerdo? Profesor, Profesor. ¿Para cuándo sería la tarea? Para el jueves. Vamos Ok. a ponerla para el jueves. ¿Les parece? Sí, ok. No es otra cosa que Acomodador, investigar está y por bien. qué los núcleos son laminados y listo. Y ya con eso se llevan la idea y nosotros pues ya sabemos por qué. Lo comentamos Sí, el maestro. jueves. ¿Está bien, profesor? ¿Podría pasó? repetir lo que es de tarea, por favor? Sí, como lo vemos aquí, bueno, aquí no lo representa. Aquí no lo representa este circuito magnético que tenemos aquí. No lo representa. Aquí da a entender que esto es macizo. Es hierro, por ejemplo. Pero la realidad es de que todos los núcleos para temas de circuitos magnéticos se hacen con núcleos laminados. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué? ¿De acuerdo? ¿Por qué los núcleos en los circuitos magnéticos o los núcleos de los transformadores deben ser laminados? O sea, son laminitas pegadas y no es de un material macizo. Esa es la investigación. Ok, profesor. Ok, gracias, profesor. Listo, muy bien, compañeros. Bueno, pues seguiremos conectándonos aquí la siguiente clase. Sí, maestro. Ok, Muchas profesor. gracias y bonita noche. Igualmente, Gracias, gracias, maestro. igualmente, Hasta luego. profesor. Profesor, igualmente. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.